y obediente fue. Somos descendientes de este hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno profeta, y enseñaba el bien, la gente del pueblo hizo su deber, y tan buenos fueron en obedecer, que el Señor se los llevó a vivir con él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno, buen profeta, mandado a decir que se arrepintieran o iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él, hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. El profeta Abraham, un hijo a Dios pidió. Fue Isaac su nombre y padre de Jacob. Dios le dio a este el nombre de Israel, y las 12 tribus son los hijos de él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Dios mandó a Moisés su pueblo a liberar y llevarlo a otro sitio a morar. En el hierro el pueblo muy mal se portó y 40 años mucho padeció. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Samuel llamado desde su niñez, el Señor le habló por la tercera vez, mientras él dormía, y este contestó: habla porque oigo, y le escuchó. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Jonás profeta que trató de oír, pero comprendió que a Dios hay que seguir.
Hola niños, buenos días. Mi nombre es la hermana Magali Cerón y el día de hoy, 8 de septiembre, vamos a estudiar el Amán 7 al 12 y nuestra clase se llama Acordarse del Señor. Deseaba que recordaran a sus antepasados, que recordaran las palabras de los profetas y sobre todo que recordaran a nuestro Redentor, el cual es Cristo. El Amán 5:14, porque se acordaban de las palabras que su padre el Amán les había dado, y estas son las palabras que había hablado. He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios, y quisiera que declaréis al pueblo estas palabras. He aquí, os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén, y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a aquellos. Y cuando os recordéis de ellos, recordéis sus obras, y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe que eran buenos. Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieseis lo que es bueno, y a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. Y ahora bien, hijos míos, he aquí, hay algo más que deseo de vosotros, y este deseo es que no hagáis cosas para vanagloriarlos, así, sino que hagáis estas cosas para haceros un tesoro en el cielo, sí, el cual es eterno, y no se desvanece, sí, para que tengáis ese precioso don de la vida eterna, y según tenemos motivo para suponer se haya concebido a nuestros padres. Oh, recordad, hijos míos, las palabras del rey Benjamín, que habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de venir, sí, recordad que Él viene para redimir el mundo. Y recordaos también de las palabras de Amulek habló a Seirón, en la ciudad de Amunai, pues ahí él dijo que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo, pero que no vendría para redimirlos de sus pecados, sino para remitirlos de sus pecados. Y ha recibido poder, y se ha sido dado el Padre, para redimir a los hombres de los pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones de arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor, para la salvación de sus almas. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furia tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de la miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que el fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Y sucedió que estas fueron las palabras de Amán enseñó a sus hijos, sí, les enseñó muchas cosas que se han escrito y también muchas cosas que están escritas. Y se acordaron de sus palabras, por tanto guardó los mandamientos de Dios, salieron a enseñar la palabra de Dios entre todo el pueblo de Nefi, comenzando por la ciudad de la abundancia. Todo lo que hizo Nefi, predicar, orar, efectuar milagros y pedir a Dios que enviara una hambruna, fueron esfuerzos por ayudar a las personas a volverse a Dios y recordarles. En muchos sentidos, olvidarse de Dios es un problema aún mayor de no conocerlo. Es fácil olvidarse de Él cuando nuestra mente se distrae con las cosas vanas de este mundo y cuando el pecado la nubla. Sin embargo,
como el misterio de Nefi lo demuestra, nunca es demasiado tarde para recordar y volverse al Señor nuestro Dios. El Amán 7:17. Oh, arrepentéis, porque deseáis morir. Volveros al Señor vuestro Dios, porque Él os ha abandonado. El Amán 7:17-22. Oh, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué os ha abandonado Él? ¿Es porque habéis endurecido vuestros corazones? Sí. ¿Ni queréis escuchar la voz del buen pastor? Sí. ¿Lo habéis provocado a la ira contra vosotros? O a menos que os arrepintáis, he aquí, en lugar de juntaros, Él os dispersará, de modo que estaréis por comida a los perros y a los animales salvajes. Oh, ¿cómo podéis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, y para adquirir oro y plata, y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis y hurtaréis, y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio, y a menos que os arrepintáis, porque no os arrepintéis, he aquí esta gran ciudad, y también todas estas cosas, grandes ciudades que están alrededor, se hallan en la tierra de vuestra posesión. Os serán quitadas, de modo que no habrá lugar en aquellas para vosotros, pues he aquí el Señor os ha dado fuerza para resistir. El Amán 7:20. Oh, ¿cómo podéis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? El Amán 7:21. Mas he aquí, lo haces para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, y para adquirir oro y plata. Y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis y hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y obtendéis toda clase de iniquidades. El Amán 7:29. He aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que sucederán. El Amán 7:20-21. Oh, ¿cómo podéis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día que os ha librado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para poder ser alabados por los hombres, sí, y para adquirir oro y plata, y habéis puesto vuestros corazones en riquezas y en las obras vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis y hurtáis, y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Los profetas revelan la voluntad de Dios al pueblo el Amán. Mi fe en Cristo se debe basar en más que señales y milagros. Si las señales y los milagros fueran suficientes para cambiar el corazón de las personas, todos los nefitas se hubieran convertido por las extraordinarias señales que Nefi manifestó. Pero no fue así. El Señor da poder a las personas que procuran hacer su voluntad y se esfuerzan por guardar sus mandamientos. El Amán 8:13-23. Mas he aquí, no solamente negáis mis palabras, sino también negáis todas las palabras que vuestros padres han declarado, y también las palabras que habló este hombre, Moisés, a quien fue dado tanto poder. Sí, las palabras que él ha hablado concernientes a la venida del Mesías. Sí, no testifico que él vendrá el Hijo de Dios.
Así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel para venir. Y así como cuantos miraron esa serpiente vieron de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. Y aquí, no solo Moisés testificó de estas cosas, sino también todos los santos profetas desde los días de él, aún hasta los días de Abraham. Sí, y aquí, Abraham vio la venida del Mesías, y se llenó de alegría y regocijó. Sí, y aquí, os digo que Abraham no fue el único que supo estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham, que fueron llamados según el orden de Dios, y sí, según el orden de su Hijo. Y esto con objeto de mostrarse a los del pueblo. Muchos miles de años antes de su venida, en la redención tendrían ellos. Y ahora bien, quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham, y ha sido muchos profetas que han testificado estas cosas, y aquí el profeta Zenos testificó osadamente, y por tal razón lo mataron. Y aquí también Senoc, y también Esías, y también Isaías y Jeremías. Jeremías fue el primero, el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén. Y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida según las palabras de Jeremías. Entonces, ¿por qué no ha de venir el Hijo de Dios según su profecía? ¿Y negáis ahora que la ciudad de Jerusalén fue destruida? ¿Diréis que los hijos de Ezequías no fueron muertos todos salvo Molec? Sí. ¿Y no veis que la prosperidad de Ezequías está con nosotros y que fue echada de la tierra de Jerusalén? Mas aquí, no, esto no es todo. Nuestro padre Lehi fue echado de Jerusalén, porque testificó de estas cosas. Nefi también dio testimonio de estas cosas y también casi todos nuestros padres, sí, hasta el día de hoy, sí, han dado testimonio de la venida de Cristo y han mirado hacia adelante y se han regocijado en su día que está por venir. Y aquí, Él es Dios y está con ellos y se manifestó a ellos, de modo que Él nos redimió y aquellos lo glorificaron a causa de lo que está por venir. Meditar en la palabra de Dios invita la revelación. Cuando te sientas oprimido, angustiado o confundido, podrías aprender una importante lección del ejemplo de Nefi que se halla en el Amán 10 del 2 al 4. El Amán 10, 2, 4. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa meditando sobre las cosas que había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por medio de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo: Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado. No les has tenido miedo, ni te has afanado a tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. El Amán 9:1-20. Y aquí, aconteció que cuando Nefi hubo hablado estas palabras, ciertos hombres que estaban entre ellos corrieron al asiento judicial. Sí, eran 5 los que fueron, y decían entre sí mientras iban: He aquí, ahora sabemos con certeza si este hombre es profeta y si Dios le ha dado que nos profetice cosas tan maravillosas. He aquí, nosotros no creemos lo que ha hecho, ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que ha dicho concerniente al juez superior que está muerto, entonces creeremos que las otras palabras se han hablado son también verdaderas. Y ocurrió que corrieron con todas sus fuerzas y llegaron al asiento judicial, y aquí el juez superior había caído a tierra y yacía en su propia sangre. Y aquí, cuando vieron esto, se asombraron en extremo, a tal grado que cayeron al suelo, porque se habían creído las palabras de Nefi concernientes al
juez superior. Pero ahora, cuanto vieron, creyeron, y se apoderó de ellos el temor de la descendiera sobre el pueblo todos los castigos que Nefi había declarado, concernientes al juez superior. E inmediatamente después de que el juez fue asesinado y su hermano disfrazado, lo había apuñalado y lo había huido. Los siervos del juez corrieron y avisaron al pueblo, pregonando el asesinato entre ellos. Y aquí el pueblo se juntó en el sitio del asesinato judicial, y aquí, para su asombro, vieron aquellos 5 hombres que habían caído al suelo. Y aquí el pueblo no sabía nada acerca de la multitud y se había reunido en el jardín de Nefi. Por tanto dijeron entre sí: estos hombres son los que han asesinado al juez, y Dios los ha herido para que no huyan de nosotros. Y aconteció que se apoderaron de ellos y los atacaron y los encadenaron, y se expidió una proclamación de que el juez había sido asesinado, y se habían aprehendido y encarcelado a los homicidas. Y sucedió a la mañana siguiente, el pueblo se juntó para hacer duelo y para ayunar en el sepelio del gran juez superior que había sido asesinado. Y asimismo aquellos jueces que estuvieron presentes en el jardín de Nefi y oyeron sus palabras también asistieron al sepelio. Y sucedió que inquirieron entre el pueblo diciendo: ¿dónde están los 5 que fueron enviados para indagar concerniente a que sí estaba muerto el juez superior? Y contestaron y dijeron: respecto a esos 5 hombres que decís que habéis enviado, nada sabemos, pero hay 5 que son los asesinos a quienes hemos echado en la cárcel. Y aconteció que los jueces pidieron que los trajeran, y los trajeron, y aquí eran los 5 que fueron enviados. Y aquí los jueces los interrogaron para saber concerniente al asunto, y ellos los refirieron todo cuanto habían hecho, y diciendo: corrimos y llegamos al sitio del asesinato judicial, y cuando vimos todas las cosas precisamente cual Nefi las había testificado, nos asombramos a tal grado que caímos al suelo, y cuando nos recobrábamos de nuestro asombro, he aquí nos encarcelaron en la prisión. Ahora bien, en cuanto al asesinato de este hombre, no sabemos quién lo habrá hecho, y solo sabemos esto: no corrimos ni vimos, según vuestros deseos. He aquí, estaba muerto según las palabras de Nefi. Y aconteció entonces que los jueces explicaron el asunto al pueblo, y clamaron contra Nefi, diciendo: he aquí, sabemos que este Nefi debe haberse convenido con alguien para matar al juez, y luego lo divulgó a fin de convertirnos a su fe, para enaltecerse como un gran hombre, elegido por Dios y un profeta. Y aquí, ahora descubriremos a este hombre y confesará su delito, y nos hará saber el verdadero asesinato de este juez. Y ocurrió que el día del sepelio pusieron en libertad a aquellos 5. No obstante, ellos riñeron a los jueces por las palabras que habían proferido contra Nefi, y condecieron con ellos uno por uno, al grado de que se confundieron. No obstante, los jueces hicieron que Nefi fuese aprehendido y atado y llevado ante la multitud, y empezaron a interrogarlo de diferentes maneras a fin de hacerle contradecirse para condenarlo a muerte. Y le dijeron: tú eres cómplice. ¿Quién es el hombre que ha cometido este asesinato? Dínoslo y reconoce tu delito. He aquí este dinero. Y además te perdonaremos la vida si nos lo haces saber y admites el acto que has hecho con él. Y se llenará de miedo y no sabrá qué responder. Y aquí os lo negará y aparentará estar asombrado, y os declarará que es inocente. Mas he aquí, lo examinaréis y hallaréis sangre en las faldas de su manto. Y cuando hayáis visto esto, diréis: ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces temblará y se pondrá pálido, como si hubiese llegado a la muerte. Y luego diréis vosotros: por ese temor y esta palidez se ha venido a tu semblante. He aquí, sabemos que eres culpable. Y entonces vendrá sobre él mayor temor,
y luego os confesará, y no negará más que él ha cometido este asesinato, y luego os dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto, a menos de que me haya sido dado el poder de Dios, y entonces sabréis que soy un hombre honrado, y que soy enviado de Dios a vosotros. El Señor quiere que me acuerde de Él. ¿Qué haces para recordar datos importantes como el cumpleaños de un familiar o una información para algún examen? Bueno, a veces si queremos recordar una fecha importante, pues la marcamos en algún calendario. Ujú. O si queremos aprendernos algo para un examen, pues lo estudiamos hasta que lo recordamos constantemente. Pues así también tenemos que hacerlo con cosas de nuestro Padre Celestial. Y esto es el esfuerzo que nosotros hacemos por acordarnos del Señor. El Salvador a menudo relacionaba los principios del Evangelio con cosas de la vida cotidiana con los que la gente estaba familiarizada. Obedeceré al Padre Celestial. Nefi obedeció al Padre Celestial aun cuando significaba hacer algo difícil. Piensen en algo que les cueste trabajo hacer. Mm, Quizás en algunas ocasiones les cuesta trabajo obedecer a papi y a mami. Bueno, pues ese es un ejemplo de que ustedes se pueden esforzar. En Amán 10:4-7. Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, aquí te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en la tierra, en la palabra y el hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás el poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuanto sellares desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tenéis el poder ante este pueblo. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, aquí te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no te pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro, en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí, te doy el poder de que cuanto llenares en la tierra, sellares en los cielos, y cuando desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo, de manera que si dijeses en este templo que se aparta por la mitad, será hecho. Y si dieses a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Y aquí, si dijeres a Dios herida a este pueblo, así acontecerá. Ahora bien, he aquí, te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es todopoderoso. A menos que os arrepintáis, seréis heridos, y sí hasta la destrucción. Y aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes y se hallaban esparcidas sobre la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor, que se había hablado concerniente a la destrucción. Sí, no se arrepentían. El Amán 10:12-15.
He aquí, sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes y se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor, que se le había habido concerniente a la destrucción, y no se arrepentían. Y aquí, a pesar de su gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon la palabra del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así, endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto, lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. Elamán 12:5. Sí, cuán prestos están para enlazarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son para acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son para andar en las vías de la prudencia. Por las vías de la prudencia. He aquí, no sean de los que gobierne y reine sobre ellos el Señor, su Dios, que los ha creado, a pesar de su gran benevolencia y su misericordia, para con ellos. Desprecian sus consejos y no quieren que Él sea su propia guía. Elamán 10:7. He aquí, te doy poder, de que cuando sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás el poder entre este pueblo. 3 Nefi 2:1-2. Y sucedió que así empezó el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que habían presenciado y asombrándose cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que empezaron a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes y a no creer todo lo que habían visto y oído, imaginándose alguna cosa vana en sus corazones, que aquello se efectuaba en los hombres y por el poder del diablo se extravían, y engañar su corazón del pueblo. Y de este modo Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo, al grado que los cegó de los ojos y los condujo a creer en la doctrina de Cristo, que era, según él, una insensata y vana. 3 Nefi 1:22. Y sucedió que de ahí en adelante Satanás empezó a esparcir mentiras ante el pueblo, para endurecer sus corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Por medio del don de profecía, Nefi resolvió el asesinato del juez superior. Esto es todo por hoy, chicos, y no olviden hacer su hoja de actividades de esta semana. Nos vemos la próxima. Bye. Su sacerdocio Dios.